Tema 40. Bien y valor. Distintas concepciones del bien. 2.1. ¿Qué es el bien? Meta, ECP y ética. Éticas teleológicas, ECPU, y deontológicas. Muy relacionado con la metafísica, filosofía práctica y ética. Concepciones filosóficas. Teleológicas, el bien como fin, placer, felicidad y utilidad. Las éticas teleológicas analizan y valoran las acciones según las consecuencias, sin importar las motivaciones, intenciones o valores que pueda promover. Deontológica, el bien como deber. 2.1.1 El bien como felicidad, eudemonismo, Aristóteles. Platón, manera ontológica, el bien es el principio del ser, la idea máxima o absoluta, y en rigor, se halla más allá del ser. Esto implica que las cosas buenas lo son únicamente en tanto que participan del único bien absoluto. Aristóteles no está de acuerdo. Él cree que el bien no puede ser universal y absoluto y solo existe en los seres que denominamos buenos. Además, precisa que, de manera análoga existen diferentes categorías de seres, también existen diferentes categorías de bien. El bien de cada cosa o ser no consiste o no exclusivamente en su participación en un bien absoluto, sino que cada cosa / ser puede tener su bien, esto es su perfección. Considera que el bien es aquello a lo que todas las personas tienden, creando una perspectiva ética de la noción del bien. A través de una serie de pasos, o fines intermedios, en la vida el hombre alcanza lo que para él es relativamente bueno, siendo el último eslabón, fin, la felicidad, eudaimonía. 2.1.1.1 La felicidad para Aristóteles, actividad contemplativa y satisfacción, tendencias alma. ¿Pero qué es la felicidad? Para Aristóteles la felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud mejor y más perfecta, ética a Nicómaco. En el caso de la naturaleza del ser humano como animal racional, el macedonio considera que la felicidad consiste en ejercitar la actividad intelectual, siendo la forma más perfecta de felicidad la actividad contemplativa, la comprensión y contemplación del orden del universo. No obstante, Aristóteles considera que para alcanzar la felicidad no basta con la actitud contemplativa, sino que requiere también la satisfacción en su justa medida de otras tendencias del alma, lo que se traduce en la posesión de virtudes morales. Además, Aristóteles reconoce el papel de la suerte y otros elementos como la salud y los bienes económicos para alcanzar la felicidad. 2.1.1.2 La ética eudemonista cristiana de Tomás de Aquino. Dios y los trascendentales del ser. Sigue a Aristóteles y considera que la felicidad radica en la perfección del ser humano, pero considera que esta perfección se alcanza a través de la contemplación y posesión de Dios como bien supremo. Considera todos los bienes del mundo tienen origen y condición en Dios, similar a la idea de Platón con la idea del bien absoluto. Según la tradición tomista, la ética no es simplemente una cuestión de tomar decisiones individualistas o de maximizar la felicidad personal, sino que está profundamente conectada con la noción de una vida humana que tiene un fin o propósito, la teleología. En este sentido, los valores son entendidos como parte de un proyecto más amplio de realización humana, donde la virtud juega un papel crucial. Los trascendentales. Clasifica el bien, bonum. Lo bueno no es lo deseable por nosotros, sino que su bondad radica en la perfección que lo provoca, Dios. Por lo tanto, todo lo que nos rodea es bueno ya que ha sido creado por Dios. No obstante, nosotros no somos buenos como Dios, que es bueno por esencia, sino por participación en la bondad de Dios, como uno de los trascendentales, valores axiológicos del ser, junto con el unum. Cada ser es indivisible, es decir, si partimos a un humano en dos, no obtendríamos dos humanos, y el verum, el ser es verdadero porque es inteligible. La belleza, la entiende como un tipo de bondad o bien, en el que se entiende por algo bello algo que está más allá del deseo particular o temporal de los humanos.
como por ejemplo el palacio de Nosos en Creta. Las cosas son más buenas cuanto más se acercan al sumum bonum. Alcanzar la unión con Dios a través de una vida virtuosa basada en el cultivo de virtudes como la fortaleza, justicia, templanza, etc., que ayudan a guiar la acción humana. No obstante, alcanzar ese bien supremo, como consecuencia de una perfección personal, requiere de una gracia. Los bienes terrenales, finitos y limitados, no pueden satisfacernos completamente. La moral para Tomás de Aquino. La moralidad de los actos humanos se basa en una jerarquía en relación al bien supremo. 2.1.2 El bien como placer, hedonismo. El hedonismo considera que la consecución del placer determina el valor moral de la acción. Si te gusta es que está bien, identificando el bien con el placer, que es considerado el fin último de la acción humana. Argumentaban que el único bien que debe perseguirse es el placer individual, inmediato y sensible. Autores: sofistas, Gorgias y Antifonte. Cirenaicos. Aristipo poseían una teoría escéptica del conocimiento basada en sensaciones inmediatas, similar a la de percepciones de Hume, y defendían la idea de los placeres en movimiento, suaves, placer, violentos, dolor. Platónicos, Eudoxo de Cnido. 2.1.2.1 El epicureísmo. Epicuro consideraba que el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Pero no se refería a este placer como el placer sensible, inmediato y fugaz de comer o beber, sino al placer superior y estable, intelectual o estético, y la ausencia de dolor. Los epicúreos destacaban los llamados placeres estáticos o catastemáticos, placeres de la mente, como pensar o deleitarse estéticamente con algo, y no los cinéticos o corporales, aquellos que proporcionan la ataraxia o tranquilidad de ánimo. No obstante, Epicuro no desdeña los placeres corporales, especialmente aquellos necesarios para vivir, pero defiende su práctica para satisfacer las necesidades básicas. Es decir, comer es necesario para vivir, pero comer en exceso puede suponer problemas para la salud a corto y largo plazo. Epicuro consideraba que la acción humana debe estar encaminada al mayor placer futuro y no presente. 2.1.3 El utilitarismo, el bien como lo útil. BMJSM. El utilitarismo es un sistema ético desarrollado en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, por autores como Jeremy Bentham, James Mee y John Stuart Mill. El utilitarismo. Bentham consideraba que el ser humano vivía oprimido bajo el placer y el dolor, por lo que, para escapar de tal círculo vicioso, elaboró el principio de utilidad para poder atraer el placer y eludir el dolor abocándonos a la felicidad. Esta felicidad podría medirse de manera cuantitativa. No obstante, JSM no compartía la idea de la cuantificación de la felicidad, defendiendo el carácter cualitativo de la misma, y afirmando que había unos placeres más deseables que otros. Para JSM los placeres intelectuales y afectivos eran superiores a los placeres sensibles. El utilitarismo afirma que es bueno aquello que promueve la felicidad y que el mayor bien es la mayor felicidad, para el máximo número de personas. Por lo tanto, se podría decir que todo lo que es valioso es útil. El utilitarismo es una ética consecuencialista. Por tanto, dependiendo de la felicidad generada, calculada por un método utilitarista, las acciones se considerarían mejores o peores. Las éticas teleológicas, Aristóteles, TDA, se basan en la idea de que las acciones morales deben ser juzgadas según su orientación hacia un fin o propósito. En griego, telos significa el fin o propósito. Hay dos ramas. Utilitarismo hedonista, útil igual a placer y felicidad, Bentham y JSM. Utilitarismo ideal, Wikimur, que considera otras utilidades más complejas como la satisfacción de capacidades dinámicas del ser humano. Los críticos del utilitarismo cuestionarán esto ya que argumentarán que no es posible medir, ni
por lo tanto, comparar los placeres. Además, la aplicación estricta del utilitarismo podría llevar a grandes injusticias solo por complacer a una mayoría. Por último, se diferencia entre utilitarismo de la regla. Se deben seguir reglas generales de acción que maximicen la felicidad para el mayor número de personas, similar a la ética deontológica de Kant. Utilitarismo de acción, SMART. Cada acción debe evaluarse por su capacidad de producir la mayor felicidad en cada momento, incluso si contradice una regla moral general. 2.2 El bien como deber ser, deontologismo. Kant, crítica de la razón práctica, metafísica de las costumbres, vacía de contenido material la idea de bien considerando que lo único bueno es una voluntad buena. La ética de Kant es formal no material. La ética material o que se centra en los contenidos específicos o valores materiales que definen qué es lo bueno, justo o moralmente correcto. En este tipo de ética, se presta atención al tipo de cosas que se buscan alcanzar. Kant rechaza también la perspectiva consecuencialista. Argumenta que premios o castigos son elementos subjetivos ya que lo que para alguien puede ser un premio para otro, puede ser un castigo. La ética formal se centra en la estructura o el principio universal que debe guiar las acciones, independientemente del contenido o los fines específicos que se buscan. En lugar de enfocarse en el contenido de las acciones, la ética formal se concentra en el cómo se debe actuar y en los principios universales que guían todas las decisiones morales. La ética formal no establece un fin o un contenido específico, sino que busca principios universales que se aplican a todas las situaciones. A menudo está relacionada con teorías éticas que se enfocan en las normas o reglas que deben guiar el comportamiento, sin importar el bien particular que se esté buscando. Kant se plantea crear una ética universal de criterio unificado, una ética formal, racional, basada en el concepto de imperativo categórico. Kant se centra en la obligación moral que acompaña a lo bueno. Si nuestro conocimiento de lo bueno es a priori, es decir, ya lo conocemos. Por lo que no es preciso decirnos qué debemos hacer, ya lo sabemos. La moralidad provendría del interior del propio ser humano, dependiendo de nuestra voluntad obrar bien o mal. Esta obligación moral se basa en el respeto a la ley porque es la ley, no por su contenido, en una aceptación en mi opinión algo acrítica y pietista. Cualquier motivo que no lleve a obrar por puro respeto a la ley lo interpreta como materialista y empírico. El deber es la necesidad de actuar por respeto a la ley. Kant desarrolla este imperativo categórico. Actúa como crees que todo el mundo debe actuar, lo que, por otro lado, le otorga cierta libertad al ser humano de actuación. Kant no señala ninguna conducta concreta como buena, sino que considera buena aquella que concuerda con el imperativo categórico que solo considera buena si actúa por puro respeto a la ley. ¿Por qué debemos obrar de manera correcta? Porque es nuestro deber el deber por el deber. 2.2 Teorías metaéticas del siglo XX. Seoi, Omi. PLIP. Son teorías que se ocupan del sentido de los enunciados morales, especialmente aquellos que incluyen el término bueno. Subjetivismo ético. Ayer los enunciados morales solo expresan actitudes o sentimientos subjetivos, sin existencia de una bondad objetiva. Para evitar el relativismo moral se recurre a la figura del observador ideal, Brandt, naturalismo ético, que sería un ser omnisciente, que lo sabe todo, desinteresado y racional que aprobaría ciertas acciones, por lo que actuar moralmente sería hacer lo escogido por este observador. Objetivismo moral. Los enunciados éticos plasman de forma objetiva la moralidad. El intuicionismo de Moore es una forma de objetivismo que sostiene que los enunciados éticos reflejan una intuición moral sobre la bondad, la cual es una propiedad indefinible y no natural. Positivismo lógico.
Considera que términos como bien y bueno son indefinibles que solo sirven para expresar emociones, no descripciones. Prescriptivismo ético. Los enunciados morales son imperativos y expresan deberes o obligaciones comprometiendo al hablante con una norma. 3. Distintas concepciones del valor. 3.1 Introducción. Se entiende como valor a aquello que hace que el ser humano aprecie o desee algo. Los sofistas promovían un relativismo ético basado en creencias subjetivas. V.S. Platón, que vinculaba los valores a entidades independientes y absolutas, seres en sí, perfecciones absolutas que no podemos crearlos, sino que solo podemos descubrirlos. Las teorías nominalistas, por el contrario, consideran que los valores son relativos a los seres humanos y son clasificados en función de la subjetividad. Es decir, algo nos puede causar agrado o desagrado, lo que no quiere decir que sea agradable o desagradable en sí misma. Sin embargo, la teoría de los valores como estudio específico filosófico surge en el 19. Autores como Nietzsche abordarán en profundidad este tema. Las primeras teorías sobre el valor fueron de naturaleza económica en Inglaterra. Adam Smith, David Ricardo, seguidos por Marx, elaboraron la teoría del valor trabajo, la cual distingue entre valor de uso, utilidad, y valor de cambio, medido por el tiempo de trabajo necesario para producirlo. La noción de valor económico revela que los valores son relativos al hombre y que las cosas no son valiosas en sí mismas. 3.2 La teoría de los valores, axiología. Neo-Kant, Baden. La teoría de los valores o axiología estudia la naturaleza de los valores en diferentes ámbitos, ética, estética, sociología, y se centra en determinar la naturaleza del valor, su carácter, objetivo o subjetivo, su clasificación y los juicios valorativos. Nace en el 19 dentro del movimiento neocantiano iniciado por Lotze. La escuela de Baden, cuyas máximas figuras serán Weldenband y Rickert, desarrolla una verdadera filosofía del valor. Distingue entre ciencias ideográficas. Se centran en el individuo y sus experiencias únicas. Ciencias nomotéticas. Se centran en establecer patrones y tendencias para extraer conclusiones y nuevos conocimientos. En Austria, la corriente subjetivista de los valores, Meinong, Ehrenfels, plantea que la valoración es un hecho psíquico y subjetivo. El empirismo lógico, Carnap y Ayer, niegan la filosofía de los valores ya que consideran los juicios de valor como lenguaje prescriptivo sin sentido verificable. Donald Davidson, en cambio, ve los valores como acciones positivas de la gente y distingue entre los valores preprogramados genéticamente y los culturalmente adquiridos. 3.3 Las éticas materiales de los valores, Scheler y Harman. 3.3.1 Max Scheler, F. Yeml. Scheler, el formalismo en la ética y la ética material de los valores, considera que los valores no tienen ser sino un valer. Son objetivos y dependientes. Pueden clasificarse y organizarse jerárquicamente. En el punto más bajo estarían los valores que definen lo agradable y desagradable, confort, placer, riqueza. En el siguiente escalón estarían los valores vitales, salud, longevidad, etc. En el siguiente escalón estarían los valores espirituales, belleza, justicia, verdad, bondad. En la cúspide estarían los valores religiosos, santidad. Para Scheler, una acción moral es la realización de un valor positivo. Su filosofía tiene un componente fenomenológico destacando la intencionalidad emocional. Características principales de los valores según Scheler. 1. La objetividad. Los valores existen independientemente de si alguien los percibe o no. No son meramente subjetivos ni construidos socialmente. Ejemplo, la belleza existe como valor aunque nadie la perciba en un momento dado. 2. Intuibilidad emocional. No se captan a través del razonamiento lógico,
sino por una intuición emocional directa. Ejemplo, cuando vemos un acto de sacrificio, sentimos inmediatamente que tiene un valor superior sin necesidad de reflexionar sobre ello. 3. Jerarquía objetiva. Los valores no están al mismo nivel, sino que se organizan en una estructura jerárquica. 4. Polaridad. Todo valor tiene un opuesto negativo. O belleza vs fealdad. O justicia vs injusticia. O amor vs odio. Esto permite que la conciencia no solo capte valores positivos, sino también negativos. 5. Indestructibilidad. Los valores no cambian ni desaparecen. Lo que cambia es la manera en que las personas y las sociedades los reconocen o priorizan. Ejemplo, la justicia como valor existía antes de que las sociedades actuales la reconocieran con sus leyes. 6. Independencia de los bienes materiales. Un valor no se reduce a los objetos que lo encarnan. Ejemplo, la belleza no se agota en una obra de arte, sino que trasciende cualquier objeto físico. Critica la ética formal de Kant proponiendo una material a priorística. Lo material a priori en fenomenología se refiere a los aspectos esenciales y fundamentales de la experiencia, que no dependen de las particularidades del mundo externo, sino que son condiciones estructurales que permiten cualquier experiencia del mundo. Por ejemplo, el tiempo no se entiende como algo empírico o algo que simplemente se encuentra en el mundo exterior, sino como una estructura fundamental que organiza nuestra experiencia. El tiempo como tal no es una cosa que percibimos directamente en el mundo, sino una forma estructural que da coherencia a cualquier experiencia consciente. En este mundo material a priori también estaría la intencionalidad y la causalidad. La fenomenología, la intencionalidad y causalidad en Husserl. Husserl entiende la intencionalidad como una característica fundamental de la conciencia. Es la capacidad de la conciencia de estar siempre dirigida hacia algo. Para él, esta es una estructura a priori de la conciencia, ya que no depende de la experiencia particular, sino que es una condición necesaria para que haya cualquier tipo de experiencia. Es un rasgo constitutivo de la conciencia misma. Por lo tanto, se considera un elemento material a priori, porque forma parte de la estructura esencial de la experiencia y no es algo que se derive de la experiencia empírica. Imagina que estás mirando una taza. En este caso, tu conciencia está dirigida hacia el objeto taza. Según Husserl, esto no es algo que ocurre solo después de que hayas percibido la taza, sino que es una estructura esencial de tu conciencia. Es decir, cuando percibes la taza, tu conciencia está necesariamente dirigida hacia ella. No podría haber conciencia sin que estuviera orientada hacia algo. Esa dirección de la conciencia hacia un objeto es lo que Husserl llama intencionalidad. No es que primero veas la taza y luego te des cuenta de que estás viéndola. Más bien, la conciencia siempre está estructurada de antemano para ser consciente de algo. Esta estructura no es un agregado o una consecuencia de experiencias particulares, sino que está presente en la conciencia desde su constitución misma. No puedes tener una experiencia consciente sin que esa conciencia esté dirigida hacia algo, ya sea una taza, una idea, una emoción, etc. Causalidad. En cuanto a la causalidad, Husserl también la trata como algo fundamental, pero su enfoque es un poco distinto al de otras tradiciones filosóficas que ven la causalidad como una relación entre eventos en el mundo exterior. Para Husserl, la causalidad no es una propiedad de los objetos en sí, sino una estructura a priori que permite que la conciencia conecte diferentes momentos de la experiencia, produciendo una continuidad temporal. Es una condición de la fenomenología misma, en la que los eventos se experimentan como siendo relacionados causalmente, incluso si esos eventos son construidos en la conciencia misma. De nuevo, no depende de una causalidad empírica exterior, sino que es una estructura a priori que organiza la experiencia.
Imagina que estás viendo una pelota rodar por el suelo, de repente, choca contra una pared y rebota. Desde una perspectiva empírica o científica, podrías decir que la pelota rebota porque la pared le ha impedido seguir su trayectoria, es decir, hay una relación causal entre el choque y el rebote. Pero Husserl no está interesado en la causalidad como una ley física del mundo externo, sino en cómo la conciencia experimenta la relación causal. En otras palabras, ¿por qué interpretamos ciertos eventos como conectados causalmente? La conciencia no solo percibe eventos aislados, la pelota moviéndose, luego la pelota rebotando, sino que necesariamente los organiza en una relación temporal y causal. No es algo que aprendemos empíricamente con cada nueva experiencia, sino que es una estructura fundamental de la conciencia. Cuando ves el choque y el rebote, no puedes evitar percibirlos como conectados. Husserl y la axiología de Scheler. En su axiología fenomenológica, Scheler sostiene que los valores no son meramente subjetivos ni creados por la mente, sino que se dan en la experiencia, de manera similar a los objetos físicos. Así como percibimos un árbol en el mundo exterior, también aprendemos valores, como lo bello, lo justo o lo noble, a través de actos emocionales específicos. Por ejemplo, cuando vemos un acto de generosidad, no solo observamos una acción física, alguien dando dinero a otra persona, sino que intencionalmente captamos el valor de la generosidad en sí. La conciencia no se limita a percibir hechos, sino que está estructurada para captar valores de manera directa. Esto muestra que la intencionalidad no solo nos dirige hacia cosas físicas, sino también hacia valores, que tienen una existencia objetiva y se captan emocionalmente, no solo racionalmente. La causalidad. En Scheler, aunque los valores no siguen una causalidad en el sentido físico, no son causados por cosas externas, si hay una estructura jerárquica entre ellos. Para él, los valores se ordenan en una escala desde los más bajos, como lo placentero, hasta los más altos, como lo sagrado. La relación aquí es que, así como la conciencia en Husserl está estructurada para percibir la causalidad en los eventos, en Scheler la conciencia está estructurada para percibir los valores en una jerarquía natural. No es algo arbitrario o subjetivo, sino que hay un orden objetivo en los valores que la conciencia reconoce de manera a priori. Por ejemplo, si ves a alguien sacrificarse por otra persona, intuyes que el valor del amor es más alto que el valor del placer personal. No es solo una opinión subjetiva, sino que tu conciencia ya está estructurada para captar esta jerarquía de manera inmediata, así como percibe la causalidad en los eventos físicos. 3.3.2 Nikolai Harman. Escribe la obra Ética, 1926, muy influenciado por Scheler. Propone una ontología de los valores similar a las ideas de Platón. Harman plantea que los valores no son meras ideas subjetivas ni meras cualidades de los objetos, sino que tienen una existencia real, aunque diferente de la de los objetos físicos. Para responder a esto, Harman los integra en su ontología estratificada, donde distingue diferentes niveles de la realidad. Los valores dentro de la ontología estratificada de Harman. Harman divide la realidad en 4 niveles ontológicos, de menor a mayor complejidad. Lo inorgánico, materia, energía, leyes físicas. Lo orgánico, vida, organismos, evolución. Lo psíquico, conciencia, emociones, subjetividad. Lo espiritual, cultura, ética, valores, ideas. Los valores pertenecen al nivel espiritual, pero Harman enfatiza que no son autónomos ni existen de manera separada, sino que dependen de los otros niveles. Ejemplo. La justicia, valor espiritual, no existe en el vacío, sino que necesita de personas que actúen de acuerdo con ella, nivel psíquico, y de instituciones sociales, nivel orgánico y material.
Características de los valores según Harman. A. Son objetivos, pero no cosas. Los valores existen independientemente de si alguien los percibe o no. No son sustancias físicas, sino estructuras ideales dentro del mundo real. Ejemplo, la belleza no es un objeto físico, pero existe como una cualidad objetiva que podemos reconocer en una obra de arte. B. Son ideales, pero necesitan ser realizados. Un valor es una posibilidad ontológica que solo adquiere plena existencia cuando es realizado en acciones, instituciones o formas de vida. Ejemplo, la justicia existe como idea, pero cobra realidad solo cuando se practica en el mundo social. C. Tienen una estructura jerárquica. Sin embargo, los valores más altos dependen de los inferiores para realizarse, no pueden existir en el vacío. Ejemplo. La ética necesita de la vida y la razón para poder manifestarse. D. Son vinculantes, pero no deterministas. Los valores tienen fuerza normativa, es decir, guían las acciones humanas. Sin embargo, los seres humanos son libres de seguirlos o no. Ejemplo, la honestidad es un valor, pero cada persona decide si vivir conforme a él o no. Se descubren, no se inventan. Los valores no son creaciones arbitrarias de la mente humana, sino que la conciencia los descubre en la experiencia del mundo. Ejemplo, la dignidad humana no es un concepto inventado, sino algo que se reconoce en la experiencia de la vida en sociedad. 3.42 Posturas actuales sobre los valores, Ferrater Mora y Jesús Mosterín. 3.4.1 Ferrater Mora. Ferrater Mora, De la materia a la razón, 1979, sitúa a la ética en el nivel social, cultural y rechaza el dualismo ser-deber ser. Los valores no son absolutos ni totalmente subjetivos, sino que surgen en la interacción entre el pensamiento y la realidad. Adoptó una postura realista moderada, reconociendo que los valores tienen una base objetiva pero que su interpretación varía en función del contexto y la cultura. Distingue entre fines insuficientes, son aquellos que, aunque pueden ser valiosos, no bastan por sí mismos para otorgar un sentido pleno a la vida. Rombo azul pequeño son parciales, pasajeros o limitados en su alcance. Riqueza bolsa de dinero, tener dinero puede ser útil, pero no garantiza la felicidad ni el sentido de la vida. Éxito profesional corbata, puede dar satisfacción, pero no necesariamente brinda una realización total. Fines suficientes, son aquellos que, por sí mismos, pueden otorgar sentido a la vida, sin necesidad de depender de otros fines. Rombo azul pequeño generan una satisfacción estable y profunda, aunque pueden no ser los más elevados. La felicidad personal cara sonriente, si alguien encuentra plenitud en su familia, trabajo o arte, podría considerarlo un fin suficiente. El conocimiento libros, para un filósofo o científico, el descubrimiento de la verdad puede bastar como sentido de vida. Son fines que pueden satisfacer plenamente a una persona, aunque no necesariamente a todos. 3 Fines supersuficientes. Son los fines que trascienden lo individual y son considerados absolutos o máximos. No solo otorgan sentido a la vida de quien los persigue, sino que justifican toda existencia en sí misma. La unión con Dios, en una perspectiva religiosa. La búsqueda del bien supremo, en la filosofía platónica o kantiana. La entrega total a la humanidad, en posturas altruistas o existencialistas. Flecha negra hacia la derecha son fines que trascienden lo personal y alcanzan una dimensión universal. Y rechaza la tradición aristotélica y tomista de los fines subordinados y últimos. Fines subordinados y últimos. Los fines últimos y subordinados son conceptos clave en ética y filosofía de la acción, especialmente en la tradición aristotélica y tomista.
Un fin subordinado es aquel que se persigue no por sí mismo, sino como medio para alcanzar otro fin más alto. Rombo azul. Pequeño ejemplo. Estudiar para un examen no es un fin en sí mismo, sino un medio para aprobar la materia. Aprobar la materia, a su vez, es un medio para obtener un título. Obtener un título es un medio para tener una carrera profesional. Flecha negra hacia la derecha. Esto muestra cómo los fines subordinados se encadenan en una estructura jerárquica. 2. Fin último. Un fin último es aquel que se persigue por sí mismo y no como medio para otra cosa. Es el propósito supremo que da sentido a todos los demás fines subordinados. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la eudaimonía, felicidad, plenitud. Todas nuestras acciones, directa o indirectamente, buscan este objetivo. En la ética cristiana, el fin último es la unión con Dios. Si no existiera un fin último, la cadena de fines sería infinita y carecería de sentido. 3.5.2 Jesús Mosterín. En su obra, Filosofía de la Cultura, 1993, define a los valores como tendencias polares, positivas y negativas, que se manifiestan en actitudes favorables o desfavorables hacia algo. Distingue entre valores congénitos, son innatos e intrínsecos al individuo. Valores culturales, son valores aprendidos y transmitidos por la sociedad. Pueden entrar en conflicto con los congénitos, como ser homosexual en un entorno ultrarreligioso. 4. La articulación actual entre bien y valor, los comunitarios. El comunitarismo es una corriente filosófica y política que pone énfasis en la comunidad como el elemento central para la formación de la identidad y la determinación de los valores. A diferencia del liberalismo, que subraya la importancia de los derechos individuales y la autonomía, el comunitarismo sostiene que el individuo no puede separarse de su contexto social y cultural, pues su vida y su moralidad están profundamente interconectadas con la comunidad a la que pertenece. 1. Conceptos clave del comunitarismo. Comunidad. En el comunitarismo, la comunidad no es solo un conjunto de personas, sino una estructura de valores, tradiciones y prácticas compartidas. La comunidad es vista como un espacio donde las personas interactúan, se desarrollan y encuentran su sentido de pertenencia. Interdependencia. Los comunitaristas creen que los individuos no son entes aislados. Su identidad y desarrollo dependen de las relaciones con los demás y de la cohesión social. Bien común. Los comunitaristas subrayan la importancia de un bien común que es colectivo, compartido por todos los miembros de la comunidad. Este concepto de bien común a menudo se basa en los valores, costumbres y tradiciones que guían a la comunidad. 2. Relación con el bien y los valores. En el contexto comunitarista, el concepto del bien y los valores no es algo puramente subjetivo o individual, sino que está intrínsecamente vinculado a la comunidad. Los comunitaristas critican la noción liberal de que cada persona puede definir su propio bien y valores, independientemente de su contexto social. Para ellos, el bien solo puede entenderse dentro del marco de la comunidad, ya que los valores surgen de la tradición, historia y cultura compartida de una comunidad. A. El bien común y el bien individual. En el comunitarismo, el bien común tiene primacía sobre los intereses o deseos individuales. El bien individual se entiende en relación con el bien colectivo, es decir, el bienestar de todos los miembros de la comunidad. El concepto de bien común es dinámico y contextual. No hay un único concepto de bien que se aplique universalmente, sino que lo que se considera bueno está determinado por la comunidad y sus tradiciones. B. Los valores compartidos. Los valores comunitaristas son aquellos que emergen de la interacción social y cultural. Estos valores no son simplemente preferencias individuales, sino normas colectivas que las personas aprenden y adoptan dentro de su comunidad.
Ejemplo, en una comunidad, valores como la solidaridad, el respeto mutuo, la justicia social y el compromiso con el bien común pueden ser considerados fundamentales. Estos valores, aunque pueden variar entre diferentes comunidades, son objeto de consenso dentro de la comunidad específica. C. La identidad y el bien. La identidad de una persona en el comunitarismo está fuertemente vinculada a la comunidad. El individuo se define en términos de las relaciones sociales, culturales y políticas que comparte con los demás. Así, los valores no solo orientan el comportamiento, sino que también son cruciales para la formación de la identidad personal. 3. Críticas y aportes del comunitarismo. El comunitarismo propone que los individuos no son autosuficientes ni totalmente autónomos en sus elecciones y valores. El comunitarismo destaca que las nociones morales y jurídicas están arraigadas en contextos históricos y valorativos específicos. Crítica al relativismo moral. Son críticos con el relativismo moral. Sostiene que los valores son totalmente subjetivos y dependen de cada cultura o individuo. El comunitarismo rechaza esta visión, afirmando que los valores deben estar fundamentados en una comunidad que los comparte y los refuerza de manera activa. Los comunitaristas creen que la moralidad debe tener un fundamento común que permita la cohesión social y la cooperación. Crítica al liberalismo. También son críticos con el liberalismo cuyo énfasis está en los derechos individuales y la autonomía personal, lo que puede conducir a una sociedad fragmentada en la que las personas no están necesariamente comprometidas con el bienestar común. Los comunitaristas argumentan que la identidad personal y los valores se forman en un contexto social y cultural compartido, por lo que la visión liberal puede ser demasiado individualista y desconsiderada con los lazos comunitarios. 4. Autores. Alasdair MacIntyre, filósofo que destacó la importancia de las virtudes y las tradiciones en la moralidad. En su obra Tras la virtud, argumenta que los valores deben estar anclados en una práctica comunitaria que limita las perspectivas individuales, siguiendo la tradición tomista. La ética tomista, según él, proporciona una estructura coherente para comprender los valores y la moralidad en términos de una práctica social y una vida comunitaria. MacIntyre destaca que la ética tomista reconoce que los seres humanos son seres sociales por naturaleza, y que la vida moral tiene sentido en el contexto de las prácticas y tradiciones comunitarias. Así, las virtudes no son simplemente características individuales, sino cualidades que se desarrollan y se perfeccionan dentro de una comunidad que comparte un conjunto común de fines. En este marco, el individuo se orienta hacia el bien común y la justicia, en lugar de buscar meramente intereses personales o utilitarios. Charles Taylor, filósofo canadiense que defendió la idea de que la identidad individual está profundamente determinada por los contextos históricos y culturales de las comunidades, destacando los contrastes cualitativos en nuestras concepciones de bien, justicia y moralidad y reconociendo conflictos en conceptos de moralidad. Michael Sandel, filósofo político que criticó el liberalismo de John Rawls y promovió la idea de que la justicia debe tener en cuenta los valores y tradiciones comunitarias. 5. Conclusión.